calor. Calor, calor. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí estamos, 16 de septiembre, lunes bonito, con mucha lluvia, relámpagos, lluvia fuerte en varios lugares del país. Pero aquí estamos siempre, puntualitos. Este programa viene cargado de noticias, no te lo pierdas. Vamos caballitos, vamos cabalgando. En Venezuela hay paz, estabilidad, tranquilidad, trabajo y vamos rumbo a la prosperidad, que es la base de la felicidad. Programa con Maduro Más, el único programa puntual de Venezolana de Televisión, transmitido por redes y paredes. Adelante, vamos a Semana Presidencial. Martes. Desde el Salón Ezequiel Zamora del Palacio Blanco, el presidente Nicolás Maduro lideró el Consejo Federal de Gobierno. Exhortó a los alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, ministros y vicepresidentes de gobierno la importancia de mantener el diálogo, el debate permanente y la revisión de los planes en función del pueblo. Siempre es importante encontrarnos en esta instancia constitucional, el Consejo Federal de Gobierno, para que los mecanismos de diálogo y el debate permanente funcionen. Yo le traigo 4 temitas. El primero es nosotros, hasta en el último municipio, tengamos las mejores condiciones para el inicio del año escolar. En segundo lugar, el tema de los servicios públicos y las denuncias del 1x10 del buen gobierno, que nos colocan en la sintonía perfecta con la necesidad de la gente. En tercer lugar, yo les pido que le demos todo el apoyo a los proyectos votados y aprobados por las comunidades en la consulta número 2 que realizamos recientemente. Y un cuarto tema, que he estado llamando a un gran diálogo multidimensional. La agenda de trabajo prosiguió en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, con el recibimiento y condecoración de los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos París 2024. Además, ratificó el apoyo integral del Estado venezolano para seguir desarrollándose rumbo a las próximas competencias a todo nivel. Ustedes forman parte de algo mayor, de una causa superior, y esa causa superior se llama Venezuela. Este año vamos a continuar, tienen que prepararse, porque del 8 de noviembre al 24 de noviembre vamos a hacer los Juegos Nacionales, y del 1 de diciembre al 8 de diciembre los Juegos Paranacionales en el oriente del país. Anzoátegui, Sucre y Monaga serán la sede de los Juegos Nacionales y Paranacionales. Muchachos, felicitaciones, sigan adelante, son la inspiración de mucha gente. Que Dios me los bendiga. Miércoles. La ciudad de Caracas fue el epicentro del Congreso Mundial de la Lucha contra el Fascismo, Neofascismo y expresiones similares. Contó con la participación del jefe de Estado en la jornada de cierre y reunió a más de 95 países y 200 intelectuales. El presidente afirmó que la misión es garantizar la paz, el respeto y el derecho de todos los pueblos a elegir y vivir libremente sin injerencia extranjera. Estamos en este Congreso Mundial de la Lucha contra el Fascismo y yo le pido a los movimientos sociales entender las razones de nuestra lucha y el apoyo, el acompañamiento y la solidaridad de todos los movimientos antifascistas para la batalla que está dando Venezuela. Por eso se ha propuesto la creación de una internacional antifascista que luche por un nuevo mundo. Aprobada, se crea la internacional antifascista y que esta internacional lidere las batallas presentes y futuros por un mundo diferente. Jueves. La Plaza de la Rebelión Antiimperialista fue el escenario para recibir la multitudinaria y emotiva marcha que desbordó las calles de Caracas para conmemorar junto al presidente Nicolás Maduro los 16 años de la creación de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y propongo que fundemos una escuela nacional e internacional de forja de la juventud Antonio José de Sucre. En segundo lugar, yo les propongo asumir un nuevo concepto, JPSUV, Juventud del Partido, pero no debe ser solo la juventud del partido. Tiene que ser la juventud de la sociedad venezolana. Se está convocando también el gran Congreso Mundial de la Juventud Antifascista.
Estamos del lado correcto de la historia. ¡Que viva la juventud venezolana! Maduro más. Así que ha sido, como siempre, una semana constructiva, creativa, bonita, de paz. Y nos vamos ahora al segmento más noticioso que ustedes podrán ver en muchas semanas en Venezuela. No se lo pierda. Vamos a ver Zona Digital. Adelante. Maduro más. Hola, ¿cómo está, presidente? Bueno, bienvenido. Saludos a todos en sus casas que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Bienvenido, Eligio. Hola, ¿cómo estás? Está muy elegante. Presidente, por invitarnos. Buenas tardes Gracias. a todos. Buenas noches. Bueno, presidente, vamos a hacer un repaso de las noticias nacionales e internacionales para entrar rápidamente en calor con este segmento, el más noticioso, como dice usted. Bueno, lo primero que tenemos que decir es cómo el ministro de la Defensa recientemente se pronunció con el alto mando militar y dijo: no somos chantajeables ni nos dejamos intimidar por la lacra imperialista. Esto lo dijo el ministro de la Defensa ante nuevas sanciones de Estados Unidos, cuando recientemente sancionaron a 16 funcionarios, entre ellos 4 altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no cualquier alto oficial de la Fuerza Armada. ¿Qué nos dice sobre esto? Bueno, porque está en desarrollo una estrategia llamada por los gringos y conocida por nosotros de máxima presión. Todos la conocemos, ustedes recuerdan las expresiones. Están sobre la mesa todas las opciones, decían. Y después un imbécil llamado Guaidó que se fue a Miami a decir: están todas las opciones sobre la mesa y debajo de la mesa. Ya nosotros hemos visto esta película de máxima presión. Y la máxima presión tiene un gran componente de carácter psicológico. Pretenden, por la vía del chantaje psicológico, llenar de zozobra a un país, a las instituciones, a los líderes de todos los poderes públicos. No solamente a la población, también a los líderes de los poderes públicos. Entonces Estados Unidos estaba desde el 31 de julio, luego que el fascismo fue derrotado, en las urnas electorales y en las calles estaban: va a haber sanciones, va a haber sanciones, va a haber sanciones. Pedidas esas sanciones con lista pública por la María Machado, jefa del fascismo venezolano. La jefa del fascismo pidió nuevas sanciones contra Venezuela, contra el país. Y en específico es la responsable de todas las amenazas y de toda la campaña psicológica que hay, sin lugar a duda. Ahora, la reacción que tuvo inmediata, las llamadas, mal llamadas sanciones, fue contundente, fue gigantesca. La reacción del Poder Judicial venezolano en una sola voz, desde su máxima instancia de dirección del Tribunal Supremo de Justicia, la reacción del Poder Electoral venezolano, la reacción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como poder militar soberano de Venezuela y la reacción de la Cancillería venezolana fue realmente una reacción que dejó muy mal parado a este intento despreciable del gobierno actual de los Estados Unidos por tratar de dañar a Venezuela. Hay que verle la cara a la prepotencia, a la petulancia, Madeleine, la petulancia de un gobierno que pretende convertirse en policía del mundo, que pretende convertirse en gobierno del mundo, en juez del mundo. ¿Quién le dio esa potestad a ellos? Para amenazar públicamente, para chantajear públicamente a los magistrados de un país independiente como Venezuela, a los rectores del poder electoral de un país independiente como Venezuela, a los líderes militares de nuestro país, a importantes funcionarios del gobierno nacional. ¿Quién le dio esa potestad al gobierno de los Estados Unidos?
Realmente, hoy por hoy, en el mundo que ha surgido, el mundo multipolar, cada vez se ve como más ridícula este tipo de acciones ilegales, inmorales, y que en vez de generar presión hacia el país, en vez de generar algún tipo de temor dentro del país, lo que ha hecho es que en el país se acreciente la conciencia antiimperialista, anticolonialista y la moral combativa de todas las instituciones y del pueblo. Así que lo que yo le decía a un grupo de militares, esas pretendidas sanciones son condecoraciones que inspiran la lucha hoy de nuestro pueblo y de todos los que queremos a este país. Presidente, usted sabe que Leopoldo Castillo, en un programa, reveló que estaba en la fase de la operación Torniquete, así le llamaron ellos a esa parte de sanciones o a ese inicio de sanciones. Estaba en la fase de la operación Torniquete y así lo reveló con el periodista Casto Ocando. Bueno, son dos basuras que no merecen ningún comentario. La operación Torniquete les va a llegar a ellos. Presidente, buenas noches. Saludos nuevamente. Seguimos con noticias y aquí voy a leer un titular del diario El Universal de su portal web que dice lo siguiente. Medios revelan la identidad del presunto atacante de Trump. Se refieren a una persona de 58 años de edad sospechoso del posible intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump. Bueno, yo he estado siguiendo estas noticias desde ayer en la tarde, cuando se supo de un segundo intento. Lamentable, muy lamentable, estas noticias. Y que dicen que el estado de salud de la sociedad estadounidense, del Estado, del gobierno, de los servicios de inteligencia y de la democracia estadounidense está muy mal. La salud del sistema político estadounidense está muy, muy mal. En general, la situación de la sociedad estadounidense es muy mala. Si uno buscara otros indicadores, pudiéramos pasar horas aquí conversando sobre indicadores de decadencia moral, espiritual, cultural, de la principal potencia del siglo XX que ha llegado a este siglo XXI como una potencia en decadencia, pero una gran potencia. Nadie lo puede dudar. El estado de salud de la sociedad y del sistema político está muy grave. Y si sencillamente el pueblo de Estados Unidos no se hace cargo de la situación, pudieran venir circunstancias muy graves para la sociedad estadounidense. Yo no quiero ser ni pitonizo ni profeta, pero se ve a simple vista. Sí, señor. Fíjese, vamos con otro titular que tiene el portal El Vistazo, relacionado con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Y dice así, Daniel Noboa anuncia reforma para permitir bases militares extranjeras en Ecuador. Cambio en la geopolítica. Es que yo vengo diciendo, la punta de lanza en Sudamérica del nuevo colonialismo es el fascismo. Y las dos cabezas del fascismo en el continente es Noboa en Ecuador y Milei en Argentina. Milei ya le entregó un vasto territorio del Atlántico Sur al Comando Sur. Ya se lo entregó, están construyendo bases militares en Argentina, la Argentina de José de San Martín, la Argentina de Perón, la Argentina de Néstor. Va a tener bases militares para ser controlada por el Comando Sur. ¿Cuándo acá? ¿Cuánto costó la independencia de nuestra tierra hace 200 años? Y Ecuador, que el presidente Rafael Correa, de manera digna, había liberado a Ecuador de bases militares, ya este bandido, este patiquín del fascismo, este pelucón de los apellidos, irresponsable, entonces le dice a los Estados Unidos, estoy listo para hacer lo que ustedes quieran. Se arrastra, se arrodilla a los intereses geopolíticos. Es que el proyecto, Eligio, Madeleine, compatriotas que nos ven, el proyecto del imperialismo, es lo que yo decía en el Congreso Mundial Antifascista en Caracas. El objetivo de ellos es garantizar su espacio vital.
Es el mismo concepto de Hitler en Mi lucha. Solamente tienen que revisarlo, buscarlo. Curucuteen el libro para que vean. Ellos plantean frente al surgimiento del mundo multipolar, pluricéntrico, la consolidación de los BRICS, la consolidación de la superpotencia del siglo XXI, China, la consolidación de la segunda superpotencia del siglo, Rusia, etcétera, etcétera, y de los BRICS. Ellos se plantean el control férreo de lo que ellos llaman su espacio vital, lo que creen ellos que es su patio trasero. Y el proyecto no es respetando soberanías nuestras, el proyecto no es respetando la democracia de nuestros países, el proyecto es imponiendo con el poder de las redes sociales y con el poder que tengan, imponer gobiernos sumisos y absolutamente entreguistas a los intereses de Estados Unidos. Es un nuevo colonialismo. Pero América Latina y el Caribe no se va a quedar quieta. El pueblo de Ecuador es el pueblo también de Manuel Azángaro, de Eloy Alfaro. Es el pueblo que fue libre porque se unieron los ejércitos de Sucre, de Bolívar y de Manuelita Sáenz. Es un pueblo también digno y estoy seguro que el pueblo de Ecuador, desde las más profundas entrañas históricas, va a reaccionar a este proyecto colonialista de Noboa. Estoy más que seguro, pero podemos abrir los ojos. Es lo que quieren para Venezuela también. Si los Milei, los Noboa, las Machado tomaran el poder político en Venezuela, a través de un títere, buscarían convertir a Venezuela en la nueva colonia de los Estados Unidos de Norteamérica. Una colonia petrolera, una colonia económica, una colonia militar. Tratarían de destruir 200 años de gloria que ha tenido nuestro pueblo de lucha para tratar de imponer un modelo colonial. No hay términos medios en este momento de la historia, no hay términos medios. En el pasado los Estados Unidos utilizó invasiones militares directas, invadió Nicaragua, invadió Panamá, invadió República Dominicana, Granada, dio golpes de Estado en Chile, Uruguay, Argentina, y pare usted de contar. Invasiones, golpes de Estado, desaparecidos, no les importó. Luego vino un tiempo en donde impusieron la demagogia, la manipulación, la mentira, los fraudes electorales de los cuales son expertos en los Estados Unidos, hasta que llegó Chávez, hasta que llegó la Revolución Bolivariana y vino la primera primavera. Estamos ahorita viviendo lo que pudiéramos decir, el amanecer de una segunda primavera en donde no hay términos medios. O ellos con su proyecto colonialista o nosotros con nuestro proyecto liberador. Y bueno, presidente, ahora nos vamos a pasear por las noticias de la semana y más adelante nos va a decir si... Correcto. Continúa. No sé si más adelante nos va a decir si esto que estaba pasando en Ecuador tiene alguna vinculación con lo que vamos a decir ahora, que lo va a revelar usted y su invitado especial. Y además de eso, porque el gobierno bolivariano develó este plan terrorista dirigido por un militar activo de Estados Unidos. Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, denunció vinculación del gobierno de Estados Unidos y España en planes desestabilizadores con mercenarios. Esto es un titular de Globovisión. Titular: develado plan terrorista contra Venezuela dirigido por militar activo de los Estados Unidos. Denunciante: ministro del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, que es el invitado especial de la silla secreta. Adelante, está llegando Diosdado. Aquí estamos precisamente comentando la actualidad nacional e internacional. Y ha llegado Diosdado Cabello Rondón. Precisamente el sábado pasado se hizo la denuncia de los primeros elementos de la investigación y los resultados, las capturas que la inteligencia venezolana ha logrado en el combate contra los planes terroristas. Todos los planes terroristas que han sido descubiertos y comprobados
con plena prueba. Los capturados están convictos y confesos, además. Tienen plena prueba, como diría una buena abogada. Todo viene a confirmar lo que nosotros hemos venido denunciando. Lo hice a lo largo y ancho del país, Diosdado, Eligio, Madeleine. Lo hice durante el recorrido por 300 ciudades y pueblos. Yo le decía al pueblo, Diosdado, ¿ustedes quieren paz? Y la gente contestaba con fuerza, sí. Y yo le decía, ellos no, porque ya teníamos muchos elementos de lo que era el plan para utilizar el proceso electoral como el disparador de un proceso de violencia creciente, en escalada, que de acuerdo a los planificadores en Estados Unidos y a la fascista que todos conocemos aquí como la Sayona, debía terminar en un asalto al poder político en Venezuela. Así que es toda una trama que yo podría decir está en pleno proceso de develación. La historia continúa, así que bueno, podemos escuchar, Diosdado, y podemos hacerle todas las preguntas. A esta altura, ministro Diosdado Cabello, ¿cuál es la hipótesis principal que maneja la investigación? ¿Quién dirige esto? ¿Desde dónde se dirige? ¿Quién financia? ¿Desde dónde llegaron las armas? ¿Y de qué se trata todo este movimiento? ¿Por qué se vincula a la CIA? ¿Y por qué aparece por primera vez el llamado español, el CNI? ¿Qué es el CNI? Diosdado Cabello Rondón. Bueno, buenas. Saludos a toda Venezuela, presidente. Madeleine y Eligio. Bueno, esta semana, el día sábado nosotros acudimos a los medios de comunicación para informar de una investigación que se venía haciendo de los órganos de seguridad del Estado venezolano. Y allí hemos abierto 3 frentes principales, ¿no? El frente del terrorismo, acciones terroristas, el frente de los mercenarios, los actores principales, y el frente del armamento, con qué lo iban a hacer el armamento. Así llegamos nosotros a informarle a nuestro país, presidente, que más de 400 fusiles habían sido capturados. Correcto. 400 fusiles, ellos lo pueden decir muy rápido, pueden ahora decir lo que les parezca, pero son 400 equipamientos, en teoría para 400 hombres, para accionarlos ¿contra quién? Contra nuestro pueblo. Contra nuestro pueblo. Luego, ¿quiénes estaban al frente? Nosotros comenzamos esta investigación con una denuncia que usted hizo, presidente, que iban a hacer con un ataque con granadas a algunos lugares. Correcto, que se descubrió. Se descubrió. Por fuentes de inteligencia populares, nacionales e internacionales inclusive. Sí, nos llegó la información, comenzamos a investigar, se capturan unas personas, estas personas tienen sus teléfonos, en los teléfonos comenzamos a encontrar información que vincula a ese ataque terrorista con granadas a instalaciones. De hecho, llegaron a lanzar algunas en la Casa de Justicia y Paz en Petare. En Petare, desde arriba, la parte de arriba de la autopista. Correcto. Muy Muy celebrada en redes sociales de la derecha mayamera, ese tipo de ataque. Es correcto, porque nada de esto, usted sabe que ellos tienen unas características que son muy bocones, ¿no? Quienes están militando en la desestabilización de Venezuela. Se detienen unas personas, estas personas comienzan a hablar de sus relaciones, de sus vínculos, comienzan a aparecer nombres, y en esta investigación nos comienzan a aparecer personajes ligados al Tren de Aragua. Al Tren de Aragua. Que ya teníamos varias informaciones de que el Niño Guerrero está en Venezuela, que el Niño Guerrero fue captado por la CIA, que todo el operativo que se hizo mundial para declarar al Niño Guerrero terrorista formaba parte de una fachada
para taparle realmente, chantajearlo, obligarlo a sumarse al gobierno de Estados Unidos en la agresión contra Venezuela, y que el niño Guerrero dirigió personalmente parte de los desmanes y la violencia criminal del 29, 30 y 31 de julio. Venezuela debe saberlo. Y que está articulado él y su Tren de Aragua, o el grupo que le responde a él, está articulado directamente con el plan, como hoy lo tenemos más que demostrado con las pruebas obtenidas con el militar activo de Estados Unidos, que serán depositadas en su momento por la Fiscalía en los tribunales que van a llevar este caso. Correcto. Y allí nos llega la información por varias vías estaban entrando a Venezuela mercenarios. Correcto. Nos llega la información, comenzamos el seguimiento a una persona que se dedica al comercio sexual, una mujer que fue pareja del segundo del Tren de Aragua. Okay. Una mujer de alto nivel que practica la prostitución y que era la pareja sentimental del segundo del Tren de Aragua, que tengo entendido que lo asesinan. Lo asesinan. Correcto. Él es asesinado y este militar norteamericano, Wilber Joseph Castañeda, entabla contacto con ella. Entabla contacto, hace un primer viaje a Venezuela, se encuentran primero en Colombia. En Colombia se encuentran. Hacen un viaje a Venezuela, hacen las coordinaciones necesarias para una operación que tenía como fecha de entrada en las elecciones del 28 de julio. El propio 28 de julio. 28 de julio, sí. Ellos, inclusive días antes, habían entregado en las calles, y en Miami sobre todo, y en Colombia, panfletos donde decían que el 28 ellos se iban a Miraflores, independientemente del resultado que diera el CNE. Ya eso había sido denunciado previamente. Sí, había sido denunciado públicamente. De manera, porque aquí ocurre algo, presidente. Nosotros decimos lo que ellos van a hacer. Los retratamos y ellos no desisten. Correcto. No desisten. Pero no es nuevo, toda la vida ha sido así. Siempre ha sido así, sí. Lo recuerdo siempre lo estoy recordando desde el golpe de Estado de abril 2002, que nosotros lo denunciamos en la Asamblea Nacional, en enero del 2002, con pruebas, con grabaciones. Así es. Y Jorge Rodríguez, presidente. Jorge Rodríguez hizo una exposición sobre el tema de Gedeón, casi que con nombre y apellido, lugares, coordenadas, y ellos siguieron. Lo primero que dijeron, no, eso es mentira. Tanto el gobierno de Colombia de la época, el gobierno de los Estados Unidos de la época, y dijeron que era mentira. Y siguieron adelante. Nosotros hacemos esto porque pensamos que de alguna manera puede ser disuasivo para evitar derramamiento de sangre. Se hizo la denuncia en su momento y ellos siguieron adelante. 28, y el fin es terminar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese es el fin. Hay algunas reacciones, presidente, Correcto. Ministro, porque en la exposición que usted hizo el sábado se involucran 3 países, Estados Unidos, España y en cierto modo Ecuador, ¿no? Que usted decía que migraron de Colombia a Ecuador. Aquí voy a leer una primera reacción colocada en el portal La Secta, dice así: Exteriores desmiente que España esté implicada en una operación de desestabilización política en Venezuela. Ahora, me da pie para preguntarle, ¿ha habido alguna conversación, presidente, con las autoridades españolas más allá de estas declaraciones públicas? ¿Lo han llamado a usted para darle alguna explicación? Bueno, primero yo comentaba con Diosdado que la reacción inmediata en los medios dominantes, hegemónicos de la derecha española fue defensiva. Ellos, de manera sorprendente, entre comillas, ya estaban preparados para sacar su relato, porque tienen un relato para conspirar y cuando caen tienen un relato para victimizar a los asesinos, a los terroristas, victimizar a los victimarios. Ahora resulta
que eran unos buenos muchachos, turistas, que estaban paseando y que fueron capturados por la dictadura venezolana y fueron desaparecidos. Diosdado hace la denuncia a las 2 de la tarde del sábado, 8 de la noche de España. A las 10 de la noche de España ya tenían unos audios supuestamente de los progenitores de estos terroristas capturados, ya diciendo que eran unos buenos muchachos, que ellos estaban, era de vacaciones. Luego era la madrugada de España y sacaron otros audios de que habían denunciado que en Venezuela habían desaparecido estos buenos muchachos. Y en un programa principal de una televisora llamada La Sexta, que yo la he denunciado años atrás por ser una televisora antibolivariana, antivenezolana, sacan entonces un relato, mira qué rápidos son, un relato de un colombiano llamado Mauricio Bernal, me acuerdo el nombre completo, Mauricio Bernal, que dice que él es el dueño, dicen, él es el hotelero de estos pobres muchachos. Diosdado denunció que todos estos terroristas, turistas terroristas, que en sus tiempos libres van a poner bombas, pues, sencillo. Ellos vienen de turistas, turismo, un nuevo tipo de turismo, turismo de aventura, ¿no? Turismo de aventura se puede llamar, ¿ah? Turismo explosivo. Entonces ellos dice este colombiano que él es el dueño del hotel, que él llevó a los muchachos, turistas, pobrecitos, a la frontera, que allí fueron capturados por la Fuerza Aérea, dice él, o sea que él lo vio, y que eran pobrecitos, y que cuando él escuchó a Diosdado, a él le dio risa que acusaran, yo creo que no te va a dar risa, Mauricio Bernal, ¿oíste? ¿Qué dices tú de esto, Diosdado? Ya ellos tenían el relato para tapar el crimen y para tapar a los criminales. Sí, presidente, fíjese que este señor sale, yo dije que, y lo dice exprofeso, que toda esta gente implicada había pasado por un hotel en Colombia. Yo nunca dije el nombre del hotel. O sea que se cayeron con los kilos. Se cayeron con los kilos y más. Yo nunca dije el nombre del hotel. Yo dije que habían pasado por Colombia, estaba el registro, que el hotel se los había conseguido un ciudadano que llaman Jorman Varilla, acusado del asesinato de un joven en el estado Zulia, de la oposición venezolana. Y este señor de repente sale diciendo que ellos estaban allá, pasaron por su hotel. Yo no he mencionado ningún hotel, lo cual no solo se cae con los quinos, sino que pareciera que él es parte de lo que está ocurriendo, sabe más de lo que está diciendo. Claro, ¿cómo se entera él, presidente, que fue en el aeropuerto de Puerto Ayacucho? ¿Habían otras personas? Seguramente. Es probable que habían otras personas. Claro. Que tenían que reportarle a él Había otros turistas. Otros turistas. Correcto. Otros turistas. El tema del turismo, presidente, yo soy muy caribeño, pero las vacaciones en Europa creo que ya terminaron hace rato. Difícilmente alguien en Europa va de vacaciones en septiembre. Difícilmente. Eso podemos preguntarlo en cualquier lugar. Ellos toman julio, parte de agosto. Lo cierto es que la denuncia, nosotros recibimos hace tiempo la información de que había un sistema de hoteles, con un hotel principal en Bogotá, donde estaban llegando un conjunto de terroristas, enviados de Estados Unidos y enviados de Europa. Ellos se desesperan y sacan la imagen del coordinador de la operación hotelera y la operación traslado de terroristas por la vía de la frontera para meterlos por la frontera colombiana-venezolana. Así que se develan. ¿Por qué se develan? Porque caen en la desesperación. Sencillamente ellos ya tenían el relato y lo venían preparando, porque desde que fueron capturados y fueron presentados legalmente ante los tribunales venezolanos, nosotros nos hemos reservado la denuncia pública y ellos ya habían preparado una respuesta que hicieron ver de manera automática en los medios de la derecha de España. Ahora, lo que
llama mucho la atención es cómo el CNI español entra en operaciones contra Venezuela. ¿Qué es el CNI español? Es el Centro Nacional de Inteligencia de España. Eso está adscrito al Ministerio de Defensa, pero en verdad es un ente totalmente autónomo del gobierno español. Eso depende de la CIA. Realiza operaciones en el mundo entero cumpliendo las instrucciones que da la CIA. Es una figura que aparece en el Ministerio de Defensa. También uno escuchó en estos días a la ministra de Defensa, Robles, atacar a Venezuela en un acto que era el bautizo de un libro, que no tiene nada que ver, y decidió enfilar baterías contra Venezuela. Ya ella sabía lo que había. Y tenemos identificado. Porque todos estos sectores que llaman a la violencia, a la guerra civil, a la invasión, al magnicidio en Venezuela, están refugiados y protegidos en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual viola flagrantemente el derecho internacional y específicamente viola flagrantemente la Carta Fundacional de la Organización de Naciones Unidas. Bueno, en este momento, el gobierno de Estados Unidos está violando abiertamente la Carta de Naciones Unidas para sus acciones de instigación de la violencia. Y además, presidente, recuerda que tenemos un experto hacker de Estados Unidos con vínculos con una mafia de hacker de Israel. Correcto. Diosdado, ¿hay más de detenidos y más armas incautadas? ¿Y en qué momento se incautaron estas armas? Y también, presidente, si, ¿en qué fase este plan se develó? ¿Y qué hubiese sucedido si esto hubiese continuado? Hoy, se lo informaba al presidente, todas estas armas vienen de los Estados Unidos. Todas. Hoy, gracias a labores de inteligencia. En este momento, antes del programa, ¿verdad, presidente? Antes del programa, en un lugar de Venezuela, hicimos nosotros un nuevo decomiso de armas. Importante decomiso de armas. Está en pleno desarrollo. Está en pleno desarrollo a esta hora que usted me ve. Los cuerpos de seguridad, de inteligencia y protección están actuando para que en Venezuela siga reinando la paz, la tranquilidad. Porque Madeleine pregunta, yo respondo, ¿qué hubiera pasado? Hubiéramos combatido, hubiéramos triunfado. Y quizás no estuvieran ellos detenidos, quizás hubieran sido abatidos por el fuego patriota de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, del SEBIN, del DGCIN, porque Venezuela tiene fuerzas militares, policiales y de seguridad que la defiendan, tiene pueblo que la defienda. Eso es lo que ellos no pueden entender, por ningún lado pueden entender. Venezuela tiene no solo la protección de Dios, la bendición. Somos un país bendecido, que está viviendo un tiempo milagroso. Yo siempre pongo el ejemplo, pues, del exorcista. Ahí está el exorcista, moviendo la cabeza. Pero nosotros no bajamos el escapulario de madera. Tenemos el escapulario en alto, que nadie se equivoque con Venezuela. Al final es un proyecto fascista, nazi, lleno de odio, de venganza, pero no han podido ni podrán con nosotros. Nuestro país es un país bendecido. Venezuela tiene quien la defienda, quien la está defendiendo. Y nosotros, los que defendemos a Venezuela, que es la inmensa y absoluta mayoría de la gente buena de este país, vamos a preservar la paz, la soberanía y vamos a tener un fin de año feliz, en armonía, a seguir trabajando. Yo decía en estos días, ¿cuál es el objetivo del ser humano? ¿Cuál es el objetivo de una sociedad? A la luz de 12.000 años de civilización llamada humana, digo llamada humana porque pareciera que el deseo de Alí todavía no se cumple, que sea humana la humanidad. ¿Será humana la humanidad? Será. ¿Cuál es el objetivo? La felicidad. Y lo dijo Bolívar el 15 de febrero de 1819 en el Orinoco, en Angostura, cuando instaló el Congreso Constituyente que fundó Colombia.
que fundó el Estado de la Tercera República. Bolívar funda la Tercera República. Ahorita estamos en la Quinta República. La Tercera República fue la República de Bolívar. La Quinta República es la bolivariana. En esa Tercera República, Bolívar enarbola la tesis, la doctrina principal del bolivarianismo, del Estado por construir. Fundar una república, romper con la monarquía, conceptualmente, ideológicamente, romper con la colonia y fundar la república. Decir república en aquella época es como decir hoy socialismo. República del público, igualdad, libertad, decía Bolívar. Lo tomaba de su lucha aquí, de nuestra raíz, y dijo, el mejor sistema de gobierno es aquel que le da a su pueblo la mayor suma de felicidad social posible, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de seguridad social. Fue la primera vez en la historia que se habló de seguridad social y de felicidad social. ¿Cuál es el objetivo nuestro? Tener paz, estabilidad, ser independiente, ser soberano, construir nuestro propio modelo económico, social, cultural. ¿Para qué? Para tener la mayor suma de felicidad social de nuestro pueblo, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de seguridad social. Nuestro pueblo está condenado a la felicidad y a la vida. Terminamos este segmento. Le agradezco al invitado especial, a los periodistas, y vamos a ver la hermosura, el milagro y la belleza que puede hacer un país como Venezuela en el segmento Con Maduro, más ciencia y salud. Adelante. Con Maduro más. Es muy bello todo lo que vamos a ver ahora, porque el milagro del conocimiento, el milagro de la ciencia, para la salud y para la felicidad. Venezuela tiene una poderosa comunidad científica y nuestra gran misión, ciencia, tecnología e innovación, va volando a cada paso, en cada momento. Aquí tenemos unos invitados muy especiales porque vamos a mostrar los logros prácticos de los avances científicos hoy por hoy con conocimiento venezolano, con tecnología venezolana y todo el uso de las células madres para regenerar partes del cuerpo y para muchas otras cosas más. Está por aquí nuestra vicepresidenta de Ciencia y Tecnología, profesora Gabriela Jiménez. Igualmente está el director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, profesor Alberto Quintero, bienvenido. Viceministro también de Aplicación del Conocimiento Científico y Biológico. Y tenemos también a otro gran amigo, el doctor en Cirugía y Medicina, jefe de la Unidad de Terapia Celular y del Centro Nacional de Medicina Regenerativa del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el profesor José Cardier. He estado en su laboratorio, conozco bien de todo el trabajo que hace y quisiera que le mostráramos a toda la gente que nos ve en Venezuela y en el mundo cómo hay una Venezuela positiva, propositiva, que no para su trabajo, que cree en este país. Más de 2.500 científicos y científicas venezolanas trabajando en su país por su tierra, por su gente. Profesora, adelante. Saludos, presidente. Buenas noches. Traemos buenas noticias de la ciencia venezolana. Lo que hace 14 años inició, presidente, con un proyecto del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la mano del comandante Hugo Chávez y del capitán Diosdado Cabello cuando se encontraba en el estado Miranda, que era promover un laboratorio de cultivo celular para hacer ensayos e investigación básica. Se transformó hace 2 años en el Centro de Medicina Regenerativa creado por usted y hace 1 año
la creación del laboratorio de producción de células madres que nos permite ahora, presidente, tener en este tipo de dispositivos el cultivo de células humanas y que sean tratadas y utilizadas como medicamentos para atender 6 protocolos clínicos médicos en Venezuela. ¿Qué tienes ahí? Tenemos células, presidente, humanas que han sido conservadas en el laboratorio gracias a la donación de pacientes y de donantes sanos, y esto nos permite con tecnología in vitro y todo un proceso de buenas prácticas y de calidad y inocuidad garantizar que podamos transportar células humanas para, por ejemplo, un paciente que tenga un tejido quemado o un trasplante que tengamos que hacer. ¿Cómo llegamos a esto? Con la investigación básica, con la dotación de los laboratorios. ¿Qué es esto que yo tengo aquí, este líquido? Ese es un medio de cultivo, presidente. Un medio de cultivo de las células. Correcto. Y del medio de cultivo con tecnología creada en Venezuela, pasamos a la sanación. Pasamos entonces a la estructura de tejidos que luego son trasladados e implantados a través de cirugía en los pacientes que estamos atendiendo en el país. Lo que producimos en el laboratorio va acompañado entonces de diferentes tipos de células, células que van a hacer pulpa dental, para recuperar el nervio a través de la boca en los pacientes, células que constituyen cartílago, células que constituyen tejido óseo y así igual también, presidente, células para el epitelio. Y yo quería, presidente, presentarle hoy 3 invitados especiales que hemos traído gracias a las terapias que usted ha podido promover desde el Hospital Niño Jesús en San Felipe, Yaracuy, desde la investigación básica a la aplicación médica terapéutica para la sanación de nuestros niños y niñas en la patria venezolana. Están presentes a Abraham Paz, de 10 años, Jenwil Rivas, de 13 años, y Alejandro Silva, de 16 años, y los invito a que nos acompañen acá, en este mueble. Ellos están en proceso de generación y regeneración. Bienvenidos, muchachos. Todo fino. Bueno, ¿qué me cuenta, doctor Cardier? ¿Qué podemos explicar? ¿Qué tratamiento se está haciendo con Abraham, Alejandro y Jenwil? Bueno, muchas gracias, señor presidente, por permitirnos otra vez estar aquí para mostrarle al país esa Venezuela positiva, esa Venezuela de profesionales, de técnicos, obreros, administrativos que están haciendo grandes cosas en nuestro país. Le agradecemos a usted por todo el apoyo que usted ha dado para todos estos desarrollos, a una gran ministra que es la Gabriela Jiménez, su apoyo a las autoridades del IBI y a toda Venezuela que está pendiente de esto. Lo que explicaba la ministra, que en ese frasquito que usted tiene, aquí se crecen células, eso que hay ahí es un medio de cultivo como si estuviera sangre, ahí se multiplican y luego las sacamos. La sacamos de ahí en la sala blanca que usted inauguró el año pasado y tenemos el caso de estos 3 niños, Alejandro y Abraham, que tienen una enfermedad congénita. Ellos nacieron normalmente, si nosotros, este es un hueso, la tibia, si tenemos una fractura, el 80% y un poco más hacemos lo que llaman callo. Pero un 15 a 20% de la población hace esto, no hace callo, y esto en vez de ser así rígido, es así. Es flexible. Es flexible, eso se llama pseudoartrosis o no unión. Y con tendencia a partirse. Sí, por la enfermedad que ellos tienen. Correcto. Entonces aquí se forma como un chicle, un tejido fibroso, y hay que quitarlo y poner las células. En el caso de Alejandro y de Abraham, ellos tienen una enfermedad congénita, nacieron así, que se llama una enfermedad que se llama neurofibromatosis. Su hueso tiende a fracturarse o no se une, que es el hueso de la pierna que tienen los dos. Abraham tiene 3 operaciones. Alejandro tiene 3 operaciones. Abraham tiene como 5 operaciones, o 4 operaciones. Cada operación cuesta, presidente, alrededor de $20,000. Y eso a la larga muchos... ¿Y se han hecho en hospitales públicos? Sí. Gratuitamente. Esto es un protocolo experimental, por ser experimental, cumpliendo con todas las normas de investigación en seres humanos. Son
totalmente gratuito. Y ahora nos vamos para el segmento Con Maduro Más, Juventud. Adelante. Maduro Más. Con Maduro Más Juventud. Uno de los proyectos más hermosos que tenemos ahora es el proyecto de organizar a la juventud en el territorio, en la comunidad. Y que la juventud se transforme desde esa temprana edad, se transforme en protagonista de los cambios de su barrio, de su urbanismo, de su comunidad. Y vayan en el trabajo, en la lucha, en la creatividad, formulando los proyectos que van surgiendo para la vida deportiva tan importante, la vida educativa, cultural, la vida social, la recreación, la vida de la juventud. La juventud venezolana no está huérfana, no, tiene quien la apoye y la proteja. Estamos aquí para respaldar, proteger, acompañar en todo lo que podamos y más allá a esta juventud hermosa que se levanta desde temprana edad, una juventud maravillosa. Uno se pone a ver los videos, los contenidos que circulan en redes sociales y tenemos una juventud que ama, es una juventud que crea y que cree en sí mismo, Hay una gran batalla civilizatoria, cultural, simbólica, dura, ruda, que se está dando en la realidad real, allí donde tú caminas, vives, en la esquina, con tus panas, y en la realidad virtual, porque estamos en la generación de la realidad virtual. ¿Quién lo duda hoy? ¿Quién lo duda? Nuestra juventud se levantó escuchando radio. Mi vínculo con la música, o nuestro vínculo, era la radio y más o menos la televisión. Y bueno, la creatividad de uno como joven que aprendió a tocar tumbadora por aquí, otro por allá, etcétera, etcétera. Hoy un joven se vincula, por ejemplo, a la música y a las corrientes de moda, ¿cómo? Caminando en la calle, en un autobús. No, por aquí, todo llega por aquí. Que no sé quién sacó un nuevo video, que no sé quién sacó un nuevo look, que no sé quién se casó con no sé quién y después se divorció para casarse con no sé quién. ¿O no? ¿Viste la letra de la canción? Sí, óyela bien, óyela, mira. Entonces estamos en la época que hemos denominado la nueva época de transición. Hay una transición civilizatoria, cultural, en la humanidad. Y arrancó hace unos años ya. Y esa transición en Venezuela nosotros le hemos llamado la nueva época de transición al socialismo. En Venezuela no va a haber transición al capitalismo salvaje, al nuevo colonialismo, al fascismo. En Venezuela no. Aquí nuestra transición es al futuro, a la sociedad humana, para que sea humana la humanidad, como canta Ali Primera. Y lo más hermoso que podemos hacer en nuestra vida, lo más hermoso es apoyar a la juventud a labrar su propio camino. Y lo digo, a labrar su propio camino. La juventud no puede depender de nada ni de nadie. Esta revolución no puede depender de nada ni de nadie. Esta revolución debe tener su fuerza, su base, su espíritu volcánico en ustedes, muchachos y muchachas. Por eso este proyecto es tan hermoso. Arranca esta semana
el proyecto para constituir, organizar a miles. Y no me quedo corto si digo a millones de jóvenes en los núcleos, comités y formas de organización de la juventud en los circuitos comunales. Arranca una nueva etapa del poder juvenil en Venezuela. Bueno, tenemos aquí algunas invitadas, muchachas, bienvenidas, muchachos, se ven bien bonitos ustedes, bien bonitas, ese rostro tan hermoso, esa sonrisa de ustedes. Y aquí tenemos, bueno, un muchacho un poquito ya fortalecido, como yo, Ángel Prado, está Grecia, está Génesis. Grecia, ¿cómo está el cronograma? ¿Qué le dirías tú a la juventud? ¿Cómo se puede incorporar en esta tremenda jornada que arranca hoy en función de que la juventud se organice en el territorio para hacer una vida más feliz, para el viviendo la juventud, Grecia? Gracias, primero, presidente, por sus grandiosas reflexiones. Sin duda, estamos en la época de transición al socialismo en nuestro país y ahora lo vamos a ver en lo territorial desde la óptica juvenil, desde la rebeldía pura, desde las ganas de ayudar, de apoyar, de poner nuestras manos a disposición. Por eso es que los jóvenes, entonces, todos y todas, asumimos la corresponsabilidad que tenemos con nuestra comunidad, con nuestro barrio, con nuestra calle, y ahora vamos al fortalecimiento del poder popular juvenil. Como usted lo menciona, esta semana comenzamos todo un cronograma que va a apuntar hacia poder organizar a miles de jóvenes en todo el territorio nacional. Empezamos con la creación de un gran equipo promotor. Ese equipo promotor va a estar conformado por más de 160 jóvenes de nuestro país que representan, son voceros y voceras de diversas organizaciones, movimientos, activistas, de diversos estados de nuestro país, más de 160 jóvenes que van a ser los primeros voluntarios y voluntarias. Y con ellos, con este equipo promotor nacional, nos iremos a todo el país, a los más de 4.530 circuitos comunales que hoy tenemos y mucho más allá. Aproximadamente 49.000, un poquito más de 49.000 consejos comunales. Correcto. ¿Cómo es esa experiencia, Ángel? Tú que has estado ahí en todo ese proceso desde que el comandante Chávez lanzó la idea de la democracia directa con los consejos comunales. Sí, presidente. Bueno, un saludo a toda la juventud del país. Un honor estar junto a estas dos lideresas, pues, llevando este proceso. Normalmente, presidente, en los consejos comunales quien asume la comisión electoral son jóvenes. Y se les motiva para que organicen, porque son bien organizados, pero muchas veces no participan como voceros y voceras electos de los comités. Y en la mitad de los consejos comunales, más o menos, tenemos comités de juventud, obviamente lo ocupan muchachas y muchachos, ¿no? Hay unos 25.000, ellos están por allí con poca participación, porque normalmente en las asambleas se discuten problemas de la comunidad, y cuando el joven va a llevar sus ideas, a expresar pues su necesidad. No encuentra el espacio suficiente. Muchas veces porque la asamblea está agobiada, bueno, de intereses, de problemas, la gente quiere resolver la salud primero, pero después prioriza la educación. La cañería que está rota, el agua que no llega. El muro. Y de último, por allá a veces participa el joven con su idea, que para nada es ninguno de esos problemas. Génesis, ¿cómo visualizas tú este proceso, que es un proceso de profundización, aceleración y expansión? Tres elementos. Se profundiza la democracia directa con la juventud, ¿verdad? Profundización, aceleración. Se acelera un proceso de mayor organización del poder popular, ¿verdad? Y se expande la capacidad del liderazgo juvenil en positivo para ustedes ser los protagonistas de esta nueva etapa. Génesis. Saludos, presidente. Nosotros de verdad bastante emocionados de poder profundizar, como usted lo decía, algo que ya está ocurriendo y que ocurre, que es el ejemplo que vemos además todos nosotros los que hoy tenemos estas edades en Venezuela, porque crecimos al calor de una revolución y vimos permanentemente cómo se organizaba el Consejo Comunal. Y eso, de alguna u otra manera, presidente, va marcando una pauta en el inconsciente colectivo, en el imaginario colectivo de la democracia que hemos visto a medida que vamos creciendo y vamos viendo el ejemplo. Usted decía algo que me pareció muy interesante con respecto al modelo civilizatorio, que me hizo recordar una frase
que nos enseñó un día el maestro Buenabat, y él nos decía que la comunicación, hoy mucha gente la entiende como la posibilidad de enviar mensajes solamente a través de medios digitales, pero que el concepto que a él le parecía mucho más correcto sobre lo que era la comunicación es la capacidad de hacer comunidad. Es decir, comunicar no es solamente decir ideas, es la posibilidad que tengamos de hacer que un mensaje haga una comunidad. Porque justamente la palabra equipo nos convoca a esa construcción colectiva del liderazgo, ¿no? No radica en nadie, en lo individual, sino que es parte de una colectividad que hace vida en el territorio, porque allí en el territorio no todos quieren ser líderes políticos, ahí hay deportistas, cultores, ecologistas, gente que se identifica con otras áreas de la vida, y nosotros, creyendo en que el trabajo colectivo es lo que nos convoca, decimos equipo. Y equipo es como cuando jugamos béisbol, equipo es como cuando juega el Vinotinto, el equipo, ¿no? Ese trabajo en el que se involucra un colectivo para sacar un objetivo adelante. Y creemos que ese equipo de la juventud es una palabra convocante, como lo decía Grecia, estuvimos pensando en escuadra, escuadrón, brigada, y el consenso de todos los que debatimos fue que equipo, además como equipo que somos de Nicolás, de Chávez, de Bolívar, bueno, ahora el equipo de la juventud en la calle, en la comuna, en el circuito comunal. Bueno, entonces nace 4.000, 49.000 equipos de la juventud en los consejos comunales, y de ahí vamos a la conformación de poderosos equipos de la juventud en los 4.530 circuitos comunales, ¿verdad? ¿Qué dice Ángel Prado? Presidente, hay mucho entusiasmo. Nosotros hemos estado recorriendo en diferentes estados, estuvimos en una comunidad rural el fin de semana, y me animó tanto que un joven de 27 años lidera un proyecto de un circuito comunal y están construyendo un puente. En las ¿Dónde? En las entrañas de las montañas entre Lara y Portuguesa, presidente. Tú me mandaste unos videos buenísimos. Sí, muy bonito, una tremenda experiencia. Pero en ese mismo momento estaban nuestros compañeros en los barrios de Caracas, presidente. Pero también hay un equipo que estaba en Amazonas, en una comunidad indígena. Hemos invitado para las escuelas de formación y hay un entusiasmo bastante grande. Estuvimos por Nueva Esparta y hay mucha experiencia, presidente. Por ejemplo, en La Vega, donde viene la muchacha de Renacer de Bolívar, ahí estuvimos en una asamblea un día domingo por la tarde, habían personas de 60 años, pero había otro de 40 años que dice que ese líder fue su ejemplo para él incorporarse a la lucha para mejorar el barrio. Pero había una generación de personas de 30 años y vimos a una joven y empezamos a conversar con ella, y esta joven ya tiene armado un gran comité, es decir, una gran convocatoria. Incluso muchachos de 15 años, esta otra muchacha tiene 14 años, y hay jovencitos de 12 años que están entusiasmados. Quieren formación política, quieren trabajar, quieren seguir estudiando, quieren y aman a su barrio, quieren transformar y mejorar la vida en el barrio, quieren hacer deporte, quieren hacer cultura, comunicación, y quieren construir ese tejido nacional, presidente, entre la juventud, conocerse. Jóvenes de Ciudad Caribia van a ir a un encuentro de fútbol, por ejemplo, en la comuna del Maizal. Jóvenes de los barrios de Barquisimeto quieren venir a la escuela de boxeo en Ciudad Caribe. Es decir, nosotros somos responsables, la gente más adulta somos responsables de reencontrar a esa juventud que se conozca, que construya confianza, que construya identidad, y que en sus recuerdos para siempre, como nos tocó a nosotros, pues quede marcado en esos muchachos pues su inicio en la vida social o en la vida política, y por supuesto en la vida económica, porque también el joven es muy productivo. Hay bastantes muchachos con expectativas, se está esperando este anuncio oficial por parte de usted. A nosotros nos han dicho que para cuándo son las escuelas de formación. Es una escuela que dura 9 días y la hemos hecho primeramente en el estado Lara. Ahora vamos a 7 escuelas en las regiones, en diferentes regiones del país. Hay un programa que se llama La Comuna es Joven, donde hay instructores pues venezolanos, pero también algunos compañeros de movimientos sociales de Latinoamérica que nos están trayendo las ideas, las formas de lucha, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Centroamérica, y que hay ese gran compartir. La juventud también tiene que ser internacionalista, presidente, porque no es la lucha solamente de Venezuela, ¿no? Venezuela no es una isla, es la lucha de todo el continente que no va a dejar pasar el fascismo, que va a formarse, va a crecer y se va a ser responsable de la política,
de las riendas de nuestras naciones y que le dará continuidad a la obra que mucha gente, muchos referentes de esas generaciones que han luchado tanto pues, en nuestros países, han construido, han dejado un legado y que es responsabilidad de esta juventud prepararse para gobernar, formarse para los grandes desafíos como la economía, por ejemplo, la comunicación, el trabajo social, el trabajo de transformación de los barrios, de los servicios públicos. Si la energía de la juventud llega como esperamos, y sé que va a ser una realidad porque nosotros andamos en los barrios, en los campos, pues el Consejo Comunal se va a fortalecer, la comuna se va a fortalecer y seremos una gran fuerza nacional que con su liderazgo, presidente, y con este momento interesante de la economía del país y este cambio en el método y en la forma de hacer la política, pues nacerán millones de hombres y mujeres que trabajarán por esta patria, pero también serán millones que se convertirán en dirigentes y en dirigentes políticas y será esa juventud socialista que venga a darle continuidad a la obra del comandante Hugo Chávez. Correcto, vamos a aplaudirlo, vale, ¿dónde está inspirado? Decimos con Simón Rodríguez, con José Martí, con Chávez, aprender haciendo y hacer aprendiendo, ¿verdad? Y si tú dices, se trata de aprender a gobernar, a tener el poder político, que no es de las élites, de los apellidos, ni del imperialismo, quien tiene que ejercer el poder político. ¿Qué dice la Constitución? En el artículo 5, escrito por el comandante Chávez de puño y letra. ¿Cuál es el espíritu fundamental de la democracia participativa, protagónica, fundada en 1999, que supera la democracia falsa, burguesa, representativa, de élites? Artículo 5, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución. Ejerce la soberanía directa. Si el método es aprender haciendo y hacer aprendiendo, para gobernar se trata entonces de gobernar aprendiendo en el territorio y desde el territorio forjarse para dirigir los destinos del país, sin delegar el poder, ejerciendo el poder. Y eso implica ir más allá de los esquemas protocolares del liderazgo. El liderazgo no puede ser aéreo, no puede ser burocrático, no puede ser falso. El liderazgo tiene que ser directo, verdadero. El liderazgo tiene que caminar, oír. Un liderazgo revolucionario y verdadero es aquel que escucha permanentemente al pueblo y gobierna obedeciendo. Hagámonos poderosos con la verdad y sepamos que nuestra causa trasciende a nuestra propia vida, a nuestra propia existencia. Es una causa que engloba a la humanidad, porque o la humanidad consigue su propio camino de un mundo diferente, no colonial, no imperial, un mundo de paz, o se impondrá el fascismo 100 años después. Yo no creo que el fascismo tenga posibilidad de tomar el poder político y de colonizar el resto de la humanidad. No creo. Hubo gente que luchó en peores circunstancias. Hace 51 años fue el golpe de Estado contra Salvador Allende. De Salvador Allende también dijeron 1000 cosas. No había redes sociales, pero yo recuerdo siendo niño cuando uno prendía la televisión y veía los noticieros, muchachos. Yo lo recuerdo y le preguntaba a mi papá, ¿qué está pasando en Chile? ¿Quién es ese señor Salvador Allende? Yo era un niño y mi papá me explicaba, no, que en Chile quieren dar un golpe de Estado, que hay un proceso popular de izquierda, progresista, que quiere un nuevo modelo de sociedad, es un buen líder, pero lo demonizaban para justificar lo peor contra Salvador Allende. Dieron el golpe de Estado, Salvador Allende fue asesinado, uno dice que se inmoló, al final fue lo mismo porque lo bombardearon con la aviación militar de Chile.
y él con un solo fusil se enfrentó a tanques, aviación y al fascismo. Y días después fue capturado Víctor Jara. Busquen a Víctor Jara, recuperen a Víctor Jara. Víctor Jara en Chile y en América del Sur era como para nosotros Ali Primera. Eran juglares de una generación virtuosa que llenaron de poesía, de música y de canto a todo nuestro continente. Víctor Jara era odiado por los fascistas, fue asediado, fue capturado. Lo llevaron a un campo de concentración, el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Allí fue descubierto por unos fascistas, lo capturaron, lo torturaron, lo balearon, lo fusilaron y después ¿tú sabes qué hicieron? Le cortaron las manos, le cortaron los dedos, creyendo él que Víctor Jara no iba a seguir cantando. Y Víctor Jara siguió cantando. Y Víctor Jara animó la esperanza del pueblo de Chile que luchó contra el fascismo y después lo derrotó. Y Víctor Jara, hoy, en el aniversario 51 de su asesinato criminal por parte de Augusto Pinochet y los fascistas de entonces, hoy vive más que nunca. Y quiero despedir esta emisión del programa Con Maduro Más con el canto de Víctor Jara y una canción hermosísima que deberíamos hacer viral, muchachos, en el ritmo que ustedes quieran, con una letra hermosísima que hizo trascender el espíritu y la idea inmortal del gran Víctor Jara, el gran cantor de Chile y de nuestra América. El derecho a vivir en paz. Bueno, buenas noches a todos. Que viva Víctor Jara, que viva la libertad y que viva la vida. De vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la sol con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir